¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos nuestro programa Club de Mamás y estamos invitándote a que te quedes y disfrutes nuestro lunes de nutrición con Griselda Jiménez, nutrióloga de Body Santé, que nos va a enseñar cómo educar en nutrición a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, de paso, nosotros vamos a entender por qué es tan importante la nutrición. Esta es nuestra clase de hoy, lunes de nutrición en Club de Mamás. Bienvenidos. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Damos inicio al programa. ¡Ánimo! ¡Es lunes! Sí, es lunes y vamos a tener una maravillosa semana, espléndida. Yo creo que hay que llevar actitud por todos lados, en cada momento. Si de repente pues no se ve tan espléndida y como que empiezan a surgir los retos, pues eso, tomarlos en cuenta como lo que son. A ver, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a solucionar aquello? ¿Cómo nos vamos a sentir mejor? ¿Cómo vamos a cambiar para que tenga esa cara que nosotros queremos que tenga la semana? Espero que sea muy buena para ti. Esta semana estaremos entrando a la segunda mitad de este mes de abril, en el que vamos a encontrar seguramente mucha información, invitaciones, festivales especiales del Día del Niño y de la Niña también. ¿Cuáles van a ser esos festejos o celebración que van a tener nuestros hijos? Nosotros, recuérdalo, todos los días estamos hablando de niñas y niños. Todos los días celebramos la infancia en el sentido estricto de mejorar las posibilidades para estos niños y niñas que en casa, donde están siendo criados con nosotros, llámese su papá, su mamá, los abuelos, soy la tía, soy la abuela, soy la vecina. También impacta lo que yo sé a la vida de estos niños. Por eso es que contamos cuentos, invitamos a los psicólogos, tenemos nutriólogos, como es el caso del día de hoy que visita Club de Mamás, Griselda Jiménez. Ella es nutrióloga de esta clínica Body Santé. Tú puedes en internet encontrar mucha información de Body Santé. Puedes incluso con algunas de sus recetas pues ponerlas en práctica y entonces comprobar lo ricas que pueden ser. Griselda va a estar contestando a sus llamadas con mucho gusto, como siempre, atendiendo a sus comentarios. Y para el día de hoy le pedimos si podíamos hablar de los niños, de lo que necesitan comer, de lo que cuando están creciendo y se vuelven adolescentes es primordial que tengan en su dieta, y por eso el día de hoy está aquí con nosotros. Hay que poner mucha atención. Seguro tú ya llevas a cabo muchos de estos cuidados en la dieta de tus hijos, pero estoy segura que vamos a poder aprender siempre algo nuevo. ¿Cómo estás, Gris? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Ya listísima para empezar con el tema, porque la verdad es que hoy, más allá de aprender un tema de nutrición como papás, Ajá. es decir, de qué necesita comer nuestro hijo, nuestro niño o adolescente, vamos a platicar de cómo enseñarles de nutrición. Es muy probable que ya con todos los programas que has escuchado en Club de Mamás, con las diferentes profesionales que han estado aquí sentados hablándote, hoy reconozcas que tu hijo, niño o adolescente tiene necesidades nutricionales diferentes. Pero a lo mejor aún esa transmisión del mensaje no ha quedado claro de cómo llevarlo a cabo. Y es que es difícil emprender ese propósito de cómo le voy a enseñar a mi hijo a nutrirse bien. ¿Por qué? Porque no nada más es lo que hago yo. El acto de aprender de nutrición es algo en el que se enseña inicialmente, es algo instintivo inicialmente y después es algo más empírico, pero por lo pronto entonces hay que entender que tiene que ver con diferentes estados, desde el lado instintivo hasta estados más sociales, y por eso no depende al 100% de nosotros. Sin embargo, como papás, como cuidadores de los bebés, como a lo mejor abuelos, tíos,
maestros, educadores, tenemos la importante tarea de enseñarles de nutrición. Y claro, hemos hablado muchas veces que un punto muy importante es hacerlo a partir del ejemplo, pero no es lo único, porque no nada más somos nosotros ejemplo en casa, sino que hay muchos factores sociales, emocionales, culturales y hasta instintivos que van a repercutir entre que un niño acepte o no algún alimento. Es por eso que es importante que hoy tratemos este tema de cómo enseñarles temas de nutrición. O sea, no se trata de cómo les vamos a sentar en la clase, cómo les vamos a preparar un material didáctico para darles una clase tal cual, ¿no? Es cómo en el día a día voy a ir logrando que mi hijo vaya comprendiendo sus necesidades nutricionales y cómo además fomentar ese interés hacia ellos, ¿no? De que les importe el lado de cuidarse físicamente y emocionalmente, porque ya hemos reconocido, ya hemos platicado en otros programas, que tiene mucho que ver el lado también emocional con la comida. Ahora, enseñarle a un niño a tener un estilo de vida saludable es algo que más allá de por cuestiones de peso, tenemos que hacerlo porque ellos comprendan que el alimento es una manera de darse autocuidado y es una manera de respetar las necesidades de su cuerpo. Es decir, este tema no es solamente para los papás que tienen niños con problemas de obesidad y sobrepeso, que si bien hay una gran cantidad en México, también los niños que son muy delgados o que ya estamos viendo también casos de niños con un peso normal, pero con problemas de triglicéridos, colesterol, gastritis, síndrome de intestino irritable desde muy temprana edad. Y por esto es importante cómo les vamos a empezar a educar, inculcándoles y además haciéndoles comprender la importancia que tiene el nutrimento, el alimento y lo que nos llevamos a la boca. Esto es nuevo, completamente. Yo no recuerdo de niña que hubiera un interés específico, más allá de las caricaturas donde Popeye comía espinacas y que la familia aprovechaba para decir, mira, cómete las espinacas como Popeye para que seas muy fuerte. Pero fuera de eso, ¿será que verdaderamente estos últimos años, estas nuevas generaciones también de adultos, ya nos estamos poniendo las pilas, ya estamos también entendiendo el valor que tiene la nutrición? ¿Querida? Yo creo que antes nos dejábamos llevar mucho por el lado social y cultural y no entendíamos que teníamos la tarea de transmitir buena información y buen ejemplo a nuestros niños. O sea, lo hacíamos como, naciste en México, la onda son los tacos, son las tortas, son las enchiladas, y no entendíamos que había más allá de ese alimento. Y era algo bueno porque era más natural, ¿no? Uh-huh. Y no veíamos el efecto que tiene el transmitir esos buenos ejemplos y esa buena educación nutricional en los niños. Yo creo que no es tan nuevo, sin embargo, la difusión creo que nos estamos quedando muy cortos de cómo enseñarle y además también comprender que los niños van cambiando a lo largo de la niñez y la adolescencia, que por supuesto no le podemos enseñar igual un tema de nutrición a un niño de 6 meses, a un niño de 1 año, de 2 años, si ya tiene 7, 8, 10, 12, porque sus intereses van cambiando y su receptibilidad va a ir cambiando también al mismo tiempo. Y además somos seres muy diferentes, es decir, aunque tengamos la misma edad, todos aprendemos de maneras distintas y hay intereses más en común y hay otros que dicen, de plano, a mí esto no me interesa. Pero es curioso porque todo depende de que tú como papá y que tú como sociedad o educador, si tú estás en el lado como ya de las escuelas o si eres el cuidador de tu nieto, te des cuenta de qué le interesa a tu nieto o por qué pudiera interesarle este tema. Porque creo que es responsabilidad de todos enseñarle a nuestros niños a tener una buena nutrición. No por inculcarles miedo. Saben, con los niños no funciona el miedo. Y siempre me gusta resaltar esto. Porque yo me acuerdo que mi mamá me decía, no te enchinas las pestañas cuando traigas rímel, porque se te van a caer. Pero a mí eso no me importaba cuando tenía 16, 17 años, ¿no? O sea, era como algo que de verdad no me importaba. Sin embargo, si me lo dicen ahora, si me dicen que me voy a quedar sin pestañas, es algo que sí me importa. ¿Por qué no nos importa tanto o no es tan valioso el que nos asusten o que nos dé miedo a algo, que nos digan, te va a pasar algo cuando estés grande? Porque lo ves muy lejano, ¿no? Es como, pues ya en ese momento me preocuparé. Uh-huh. Y esto aplica mucho en el adolescente o en el niño. O sea, realmente el tiempo se vive muy distinto cuando eres niño o adolescente. Por eso es que la información que asusta o que se trata como de te vas a enfermar de esto o te puede pasar esto, funciona momentáneamente con el niño, pero ya.
¿no? Entonces hay que buscar otros métodos de enseñanza, otros métodos de interés para ellos, para que ellos sean más receptivos a esta información. Y aquí es donde tenemos que empezar como a ir desligando, ok, ¿cuándo somos más instintivos? ¿Cuándo somos más sociales? ¿Cuándo el impacto es más fuerte a nivel cultural? ¿Y cuáles son los intereses entonces de un niño que está empezando a comer a un niño que tiene 2 años? Porque también hay que hablar por ahí de los terribles y también temibles 2 años, en el que por supuesto muchos papás y muchas mamás se sienten con mucha frustración de no poderles dar lo mejor. Porque a veces los papás comprendemos que necesitan buena calidad alimentaria, pero el lado social, el lado cultural, las prisas, todo esto nos gana. Y es importante por eso que papás estén conscientes para que sean buenos maestros, pero además que papás estén llenos de buenas técnicas para aumentar la receptibilidad de interés. Por eso el día de hoy es primordial. Súbele, compártelo, platica. También tus comentarios aquí serán muy interesantes, escuchar lo que tú sabes y lo que tú ya aplicas en el tema de la nutrición a niños y adolescentes. Porque aquí es, sí, yo voy a educar en nutrición, pero entonces, ¿qué tanto sé? ¿Qué tantas dudas tengo con respecto a lo que sé que deben comer o cómo deben nutrirse en estos primeros años de la vida? Regresamos entonces con nuestra maestra hoy, Griselda Jiménez de Body Santé, en Club de Mamás por Radio Mujer. Seguimos la transmisión por el Facebook de Club de Mamás y claro está la plataforma digital de Radio Mujer. Lo voy a repetir, 3310-190712. También tenemos 2 líneas telefónicas en cabina con Valeria Valdés en los teléfonos. Es el 3122-1190, una de las líneas, 3647-1883. Está Gaby Velasco en la producción, Toño Origel en los controles de audio y Abraham Mendoza en las cámaras. Vamos a seguirle, querida Gris. Así es, platicábamos entonces que más que ser un programa en el que van a aprender los papás qué necesitan comer los niños, vamos a platicar de cómo transmitir la información que ya tenemos como papás en nutrición. Obviamente si tiene preguntas de qué necesita comer, si esto es más favorable o no, es válido que nos pregunte y lo hacemos contestar, porque por supuesto que para ser un buen maestro hay que tener buena información y además saberla transmitir, ¿no? La intención principal es que la transmitan correctamente y además que podamos aumentar la receptibilidad de los niños, que muchas veces es donde sufren los papás, que ellos se compran sus libros, son bien portados y todos los lunes están escuche y escuche Club de Mamás para aprender de nutrición, pero al final de cuentas cuando llega el momento de llevarlo a la práctica, el niño no está receptivo, no muestra interés y entonces allí es donde se rompe la posibilidad de generar una buena educación en nutrición. Vamos intentando explicar esta parte que comentábamos al principio del programa. ¿Cómo aprendemos nutrición? Aprendemos nutrición, en primer lugar, es algo instintivo. Después es familiar, social y cultural. Es decir, hay 3 factores que son el entorno y solo un factor que es instinto, ¿sí? Vamos viendo esa parte. Instinto es cuando un bebé, sin necesidad de explicarle, nace y comprende que el alimento que requiere es la leche materna, ¿sí? Llámese por cambios hormonales, cambios de coloración del pezón, el bebé va, reconoce y busca y se pega del pecho de la mamá. Esto sería la mejor manera, ¿no? Ahora ya tenemos también algunas fórmulas y bueno, pero el bebé nunca le explicas, tú nada más puedes tomar leche. Esto es algo instintivo. Y si todavía nos queremos maravillar un poquito más de nuestro instinto y de nuestra búsqueda de sobrevivencia como especie, podemos tener este dato de que veamos, nunca le explicas a un bebé lo siguiente y sin embargo él lo sabe y a veces los papás no. Si un bebé tiene una succión más ligera, está obteniendo agua a partir de la leche, más agua en la leche. Si un bebé lo hace más fuerte, entonces está obteniendo mayor densidad energética, es decir, más grasa que agua. ¿Tú lo sabías? ¿Tú se lo explicaste a tu bebé? Y ellos lo saben, esto es instinto de sobrevivencia. Es ahí donde nuestra alimentación empieza siendo algo instintivo. Y a lo largo de nuestra vida, este instinto nos acompaña. Sin embargo, van entrando otros factores, mucho más del entorno, del lado de la sociedad, del lado familiar, y es donde empieza el trabajo educativo. Y esto es, entre más crecimiento y sobre todo cuando empieza a generarse el desarrollo cognitivo de los bebés, un bebé empieza a ser mucho más receptivo a su entorno. Y lo vamos viendo cuando el niño está cercano a los 6 meses. ¿Qué pasa? Empieza a mostrar interés por lo que están comiendo, por lo que están haciendo en el momento de comer, observan que estamos masticando, observan cómo pasamos, hasta que llega el punto en el que nos pide el alimento. Esto como una señal natural
de que ya es momento, es una de las señales de que ya es momento de comenzar la ablactación o la introducción de los alimentos. De ahí hasta que empieza o llegamos al punto de la alimentación familiar, introducirlos a la alimentación familiar. De hecho, se reconoce que por trance es el hecho de que el niño esté a leche materna o a fórmula los primeros 6 meses y después pase a la lactación, que es el reconocimiento de diferentes texturas y sabores. Y ojo, en esta parte, que aunque es muy instintiva, es donde también tenemos una tarea fundamental. Acércale la mayor cantidad y variedad de alimentos a un bebé. Si tú te la pasas los primeros 3-4 meses de la lactación a base de puro plátano, de pura pera, y nunca te aventuras a darle nopalitos, espinaca, otro tipo de alimentos, frijolitos, lenteja, chayote, entonces el bebé se va a quedar con una introducción a los sabores muy de la limitada, textura muy corta. Y se ha visto que esto tiene un impacto fuertísimo en que acepte más alimentos cuando esté grande. Ojo, por más que un bebé a los 6 meses, entre los 6 y los 12, te acepte todas las verduras, va a llegar un momento en el que no te va a aceptar todas las verduras, ¿sí? Es un poquito del caso de los terribles y temibles 2, ¿no? Pero entre más los acepte ahorita, más probable es que de adulto tenga una mejor aceptación o facilidad de consumo. Así que desde ahí ya empieza nuestra tarea de dar variedad a los alimentos. ¿Sabes qué? Creo que en esta etapa en la que te detuviste, querida Gris, hay mucho miedo por parte de las mamás y papás en el tema de las alergias. Ajá. Entonces, también por eso se pueden quedar cortos, porque es, híjole, mejor no, mejor me espero hasta que crezca un poquito más para que lo pruebe, ¿sí? Y a veces solo te quedas en esos conocidos alimentos y además cuando tú dices acércale los alimentos, yo pienso, todavía hay que insistir en que acércale los alimentos más naturales posibles. De o sea, buena calidad. Hay que seguir claro. agregando eso porque pues, yo puedo pensar que pues las galletas que venden en la tienda es un alimento, ¿sí? Y entonces, ay, pues mejor que se coma eso a que no coma nada. Pero hay veces que mejor es que no coma nada. Claro, no, lo ideal sería pensar que aquí el bebé requiere la mejor calidad. Va a ser esto en toda su vida, ¿sí? Y ahorita depende de ti. Lo que él recibe depende de ti. El entorno social no es tan fuerte más que de tu lado. Entonces, busca acercarle la mayor calidad. Ahora, en el lado de las alergias, se ha visto y ha cambiado mucho también las indicaciones en cuestión de introducción de los alimentos. Ahora, se ha visto que retrasar alergénicos realmente no es algo tan fundamental, que más bien hay que ir teniendo un autoconocimiento del bebé y estarlo valorando. Y si hay alergias por parte de los papás, bueno, tener prevención. Pero no se trata de, no, esto no, porque puede darle alergia. A lo mejor el niño no va a tener ninguna alergia, ¿sí? Nada más estar en observación, pero no tenerle miedo a los alimentos naturales. Ahí vamos a encontrar una gran variedad de nutrimentos, lo que sí nos nutre. Entonces, por ahí es algo donde empezamos a enseñarle a nuestros niños. Pero después va a pasar, cuando llegan los 10, 8 meses, que el niño pues ya no se va a quedar con lo que tú le preparaste, que si tú le diste plátano o pera o manzana, ya te va a pedir lo que tú estás comiendo, ¿sí? Entonces es ahí donde el rol familiar y de los cuidadores y de la gente que está alrededor del niño empieza a tener un impacto muy importante. ¿Qué comes tú cerca del niño? Porque ya no se va a quedar con lo que le preparaste, ya va a querer que si tú estás comiendo galleta, va a querer probar la galleta, ¿sí? Porque ya empieza a estar ese lado de la imitación. Entonces, no nada más que se le va a antojar, sino que va a imitar lo que tú estás haciendo. Tú eres su principal maestro hasta este momento en tu niño. Pero después esto va a ir poco a poco cambiando. Tendamos que llegar a un momento en el que los niños empiecen a socializar con más personas. Empiecen a lo mejor a ir al preescolar, empiecen a ir a la guardería, a lo mejor ya haya alguien que los cuida, que es ajeno a la familia. Y es donde, no me lo tomen a mal, no tiene nada de malo. El niño debe de socializar. Por cuestiones emocionales y sociales y de seguridad, el niño tiene que tener contacto con el medio externo. Y no vas a poder controlarlo todo. No, ahí también, es donde hay que practicar también va a varias conocer cosas. otros estilos, otras costumbres y hasta otros alimentos. Sí, sí, porque se van a dar cuenta que la manera de comer de casa no es la única manera de comer. Entonces, muchas veces los papás empiezan a tener un realmente conflicto, ¿no? Porque yo le estoy dando todo lo mejor, pero entonces va al cumpleaños de fulanito y ahí ya le dieron a probar el refresco y yo no quería que probara el refresco. Y es donde como educadores nos tenemos que dar cuenta que esto va a llegar a pasar y que tenemos que desarrollar algunas habilidades nosotros, ¿no? La primera de ellas es la flexibilidad.
necesitamos ser flexibles si vamos a educar, porque no todo el tiempo va a comer saludable y más vale por cuestión de salud propia que no nos pongamos a sufrir ni que sintamos culpa cuando no coma saludable, sino que hay que entender que los niños a lo largo de su crecimiento, que sobre todo cuando ya están interactuando con más personas, están buscando también la pertenencia en la sociedad. Y entonces el alimento siempre socialmente ha sido algo que nos da pertenencia o unidad. Y por eso tenemos que ser un poco flexibles. La flexibilidad sí tiene que llevar límites. Y ahorita vamos a hablar por eso de cómo hacer la negociación con los niños y adolescentes, sobre todo cuando ellos están muchísimo más propensos al lado de la presión social. Ojo, entendamos que muchas veces la presión social empieza en casa. Muchas veces desde que todavía nosotros les estamos enseñando a comer algunos alimentos, cuando les decimos, si no te comes eso que te hice con mucho amor, entonces no me quieres, ¿sí? Porque a veces no le decimos no me quieres, pero te lo hice con mucho amor y él lo niega, no se lo quiere comer. Bueno, ahí ya Le estás hablando del enseñando. chantaje emocional, porque no solo es no me quieres, sino mamá ya no te va a querer. Y lo hacemos, entendemos que por una buena causa, queremos que coma a lo mejor el brócoli, pero a lo mejor no es lo más apetecible para el niño. Y desde ahí ya le estamos diciendo, va a haber una consecuencia emocional o de rechazo social. Y así es como empezamos a aprenderlo. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué no puedes decir que no a las palomitas cuando vas al cine? Pero se lo enseñamos en casa desde que les hicimos presión por algún alimento en específico. Como ustedes escuchan, está muy interesante el programa. Qué bueno que están las que por primera vez nos oyen, como Silvia Ramírez, y que además están presentes quienes desde hace muchísimos años, más de 20, nos escuchan aquí en Radio Mujer con este programa Club de Mamás. Así es, imagínate, 2 décadas educándonos en nutrición y en un montón de temas con el pretexto de que tenemos niñas y niños cerca en nuestro hogar, en nuestra familia, y que por ello, bueno, pues nos encantan estos temas de educación y de crianza infantil. Por eso es que está con nosotros hoy en la parte de asesoría nutricional Griselda Jiménez, que viene cada mes con nosotros y que además, por supuesto, tiene su centro de nutrición Body Santé. Ella con todo gusto nos dará sus datos para que acudan si necesitan una cita, una consulta. Incluso al estar en Estados Unidos, sé que muchas de ustedes nos están escuchando allá, también pueden hacer en línea sus consultas. Por eso regresamos con nuestra invitada en la radio, porque continuamos con la transmisión que tenemos ahorita por el Facebook, así que quédate o vete también para allá, venos y escúchanos por todas las opciones que tenemos disponibles para que no te pierdas ni un segundo de esta charla que se pone cada vez más interesante. Y ya tengo muchas preguntas para ti, Cris, yo sé que va a estar bueno que puedas responder a ellas. Son mamás que tienen adolescentes con sus problemas propios de la adolescencia y mamás que tienen niños chiquitos también con lo suyo. Regresamos después de esta pausa. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Sino que está en el proceso digestivo. Los alimentos o el nutrimento más tardado en hacer su proceso de digestión son justamente las grasas. Requieren de un proceso más tardío y de mayor presencia de enzimas y por lo tanto se recomienda, o la base de la dieta blanda es eliminar lo más que se pueda las grasas. Además de que estos también pueden generar atorrea o pérdida de la consistencia de la evacuación, que obviamente es algo que está trayendo una persona con problemas digestivos. En eso radica la dieta blanda, no tanto en la suavidad de los ingredientes, ¿sale? Entonces, bien, vamos regresando a el tema de educación para padres, niños y adolescentes. Pero sí vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas. Claro que sí. ¿Quieres empezar por ahí? Yo quisiera que terminaras un poco, que avanzáramos un poquito más y entonces ya entramos a preguntas y respuestas. Porque nos quedamos en una parte que es una estrategia fundamental, que es la negociación. Si ya nos dimos cuenta que el niño va a ser impactado por el lado social, que no vamos a poder cubrir todo el entorno y que no todo el tiempo vamos a estar ahí y que no es sano que lo hagamos tampoco para él, porque él necesita poco a poco esa libertad y la toma de decisiones.
Y ya vimos que necesitamos ser flexibles, ahora necesitamos aprender a negociar. Esta estrategia fundamental es principalmente cuando ellos ya están en una edad en la que van entendiendo por qué necesitan esta negociación y van ellos reconociendo sus necesidades. A veces como papás creemos que somos los que conocemos toda su necesidad y realmente el niño o el adolescente tiene necesidades sociales, emocionales y fisiológicas. Y a veces no estamos tan conscientes nosotros de cuál es su necesidad social o emocional. Para entender esta parte de la negociación, me di a la tarea de pensar en una muy buena forma de aprender o de reconocer cuándo es un momento en el que negociamos. Por ejemplo, cuando vamos a vender un auto, ¿sí? El vendedor ya sabe que tendrá que ponerle un precio entre cuánto lo quiere vender y cuánto es lo menos que lo quiere vender. Digo, al menos que lo vas a comprar en una agencia, ¿no? Pero si lo vas a negociar tú con otra persona, sabrás cuál es tu límite, cuánto es lo que quieres ganarle, cuánto es lo que quieres venderle y en cuánto es lo mínimo que lo puedes vender. Y sabemos que tienes que tener esa distancia sin hacer berrinche, o sea, entendiendo que a lo mejor el comprador va a tener sus necesidades, va a poder cubrir cierto gasto o a lo mejor va a haber ciertas deficiencias del coche. Entonces, ¿por qué es importante esta parte? Porque es ahí donde empiezan los límites, ¿sí? Tú, como vendedor, estás poniendo tu límite máximo y mínimo. Si no lo haces sin el berrinche de porque yo quiero venderlo a tanto y de ahí no me bajo, la persona que va a comprarte el coche o puede pasarte tu límite inferior y tú sentirte ofendido o mal negociador y sentirte que le pierdes y a lo mejor no vas a poder pagar el enganche o no vas a poder pagar tu cuenta, ¿no? Pero por el otro lado, si tú no eres flexible a bajarte un poco, a lo mejor el comprador no va a sentir que tomaste en cuenta sus necesidades. Y va a sentir, una, o me voy, o la otra hago lo que yo quiero, o bien se va a poner enojado. Esto no significa que usted tiene que vender el coche, ¿sale? Para aprender a negociar. Significa que necesitamos entender que un adolescente o un niño quiere saber que ya puede tomar decisiones. Y en la negociación, el adulto, que es el ser consciente, que es el ser que reconoce la mayor parte de las necesidades, tiene que observar cuál es su límite en el que no le hace daño a él como papá y no le hace daño al niño. Y escuchar la necesidad que está teniendo el joven o el adolescente, ¿sí? Sin hacer berrinches, sin el afán de ser muy patriarcales y decir porque yo quiero, ¿sí? Vamos a buscar ese límite superior y ese límite inferior. Y fíjate, hace poco tuve la oportunidad de compartir con una familia que justamente tiene un adolescente, estuve vacacionando por allá con ellos, y me encantó escuchar cómo la mamá llevaba a cabo esta parte de la negociación. No lo hacía tanto con la comida, pero lo hacía con los videojuegos, porque la negociación está en todo, ¿sí? Todo el tiempo estamos negociando. Y le decía, vas a soltar el videojuego, ya es hora, ¿sí? ¿Cuánto necesitas? 10 o 15 minutos. La mamá sabía que en 15 minutos necesitaba que estuviera en la mesa. Uh-huh. Y curiosamente yo escuchaba que seguido el niño decía 10. ¿Con 10 es suficiente? No necesito los 15, uh-huh. ¿Sí? Habría días que decían 15. Y había días que medio se pasaba un poquito, ¿sí? Pero ellos empiezan a sentir que eligen. Y hasta me lo llegó a platicar que sí fue algo que aprendió a negociar con él. Y esto va evitando conflicto entre los papás y va sintiendo el joven o el adolescente que escuchan su necesidad. No es como apaga el videojuego ya, ¿sí? O cómete las verduras ya. Aquí en esta parte de la negociación con los alimentos entra bien importante cuando los papás dicen, es que mi niño no come ninguna verdura. Y yo muchas veces me siento a platicar con ellos en la consulta y el ninguna verdura se vuelven 15 verduras que sí le gustan, uh-huh, ¿sí? Claro. Pero el papá ya bloqueó que las verduras de plano no le gustan. Y a lo mejor sí le gusta la lechuga, y es una verdura. O no le gustan las verduras como se las haces en caldo, calientitas. Uh-huh. Buscar otros métodos de preparación. Frescas, crujientes. Pero empiezas a escuchar su necesidad, su gusto, ¿sí? Uh-huh. Y te das cuenta que con 10 verduras que te dio, puedes perfectamente diseñarle un menú de buena calidad y que hay algunas que te dice, ¿sabes qué? Es que está, no, pero creo que no la he probado. Entonces también puedes entrar esa parte de la negociación de, ¿te gustaría probarla? Vamos haciendo el intento de probarla, uh-huh. ¿Sí? Y entonces a lo mejor él creía que no le gustaba el betabel y ya se dio cuenta que sí le gustó. Y estás respetando su decisión, su gusto, pero al mismo tiempo también estás ayudándolo a tener mejores elecciones. Por eso la negociación es algo clave, sobre todo cuando los niños ya sienten esa necesidad por elegir, que es desde ya la pubertad y la adolescencia, y aplica en todas las etapas de la vida.
Hay una edad sobre todo en la que es cuando son adolescentes, en la que entra mucho este lado, ¿no? Como el berrinche, como el es que yo quiero, es que no me escuchas. Si tu hijo te está diciendo es que no me escuchas, date tiempo para escuchar su necesidad. A lo mejor el hecho de comer pizza el fin de semana es más una necesidad de pertenencia que una necesidad que él sienta por gusto por la comida, ¿sí? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué necesitas de la...? Porque te vas a dar cuenta que a lo mejor realmente no quiere la pizza, lo que quiere es salir. A lo mejor su necesidad es distraerse, ¿sí? O a lo mejor alguien le dijo que la onda era ir a probar ciertas hamburguesas y lo que quiere no es la hamburguesa, sino que quiere ir a conocer y poder hablar del tema con sus compañeros de la escuela. Entonces, ser flexible y saber marcar límites como adultos, como les decía, sin berrinches patriarcales y nunca respondiendo a un adolescente porque soy tu padre, porque eso es para ellos es como, pues es el berrinche ahora del papá, ¿no? Uh-huh. Justificaciones más allá que le hagan entender que es escuchado, que sus necesidades son válidas también. ¿Sale? Pues vamos a pasar a un momento de preguntas y respuestas y justo con el tema en el que ahorita está tratando Gris, en el que tiene que ver con la negociación muy interesante que para muchos de ustedes pues es pan de todos los días, ¿no? En el que, como es el caso de nuestra amiga que nos está escuchando en Nebraska, en los Estados Unidos, nos cuenta de sus hijos de 19, de 15 y de 11, que cuando su hija de 19 y su hijo de 11 estaban más pequeños, hace 3 años, ella no tenía ningún problema para darles de comer nada. Comían de todo, dice, muy bien. Dice, pero ahora son muy piquis. No quieren comer nada de verduras, de fruta, nada de comida saludable. Solo quieren pura comida rápida y puras de esas cosas. Dice, yo vivo en Nebraska, incluso mi hijo de 11 tiene 2 años que el doctor me ha dicho que está en desnutrición. Por favor, ayuda. Entra el lado cultural, que era el otro punto social que platicábamos. Tiene mucho que ver con lo que tenemos de acceso, pero también el lado social. Ellos en realidad, los más grandes, pues ya no son tanto niños como adolescentes. Yo creo que si hace 3 años comían perfectamente todo tipo de alimentos, puedes sentirte tranquila y contenta de que hiciste una buena introducción y una buena educación en nutrición. Sin embargo, el lado cultural y el lado social está teniendo mucho impacto en ellos. Muchas veces cuando empiezan a irse a la escuela, empiezan a dejar de desayunar por cuestión de imitación, porque no se toman el tiempo para hacerlo, porque sus prioridades empiezan a cambiar. Y es ahí donde hay que trabajar el lado cultural como familia, ¿sabes? O sea, hay cosas de la cultura, que es el consumismo, que es las prisas por comer, que es no tomarte tu tiempo para tus necesidades primarias, que están teniendo mucho impacto no nada más en los adultos, sino también en los jóvenes y adolescentes. Estamos viviendo culturalmente, en nuestro lado como más occidental, esa vida acarrereada, ese no tener tiempo de comer, el no me quiero parar porque es pérdida de tiempo, porque no estoy produciendo, porque en lugar de estudiar me estoy sentando a comer, que nos da coraje tener que dormir. Y es por cómo vivimos cultural y socialmente, en una época de consumismo en el que nuestras necesidades primarias... Quizá la mamá sí lo entiende, pero aquí el tema, no. como es nuestro tema del día de hoy, el cómo educo, cómo les hago saber que esto es importante para ellos, porque ya no son unos niños, yo ya no puedo controlar el 100% lo que ni comen. Ni poner totalmente reglas ya en ellos. En realidad ellos ya toman sus propias elecciones. Muy probablemente el de 19, más estando en Estados Unidos, pues a lo mejor ya no vive en casa o a lo mejor pasa nada más las horas de sueño en casa o estudiando. Entonces, en realidad, ya la parte es que él comprenda el lado social. Yo te recomendaría que empieces a inculcar en familia, si él come contigo, comer con atención, dejar los aparatos a un lado, que sea un momento familiar, que sea un momento social, que no coman en menos de 10 minutos, que empiecen a sentarse a la mesa. Oye, Gris, ¿no será interesante también? Porque justo porque ya no son unos niños, ellos pueden alcanzar a ver las consecuencias de una dieta limitada a pura comida rápida. O sea, sí, un poco hasta dejándolo al libre albedrío de si tú quieres únicamente comer esto, pues sería interesante que vieras a dónde te va a llevar. Si solo comes todos los días una hamburguesa o 2 o 3 o... A lo mejor ¿no? Con el de 19 funciona, porque claro, ya empieza un estado en el que le interesa cómo se ve. Seguro tendrá algún amigo o amiga que ya esté marcado o bien cuidado. O en la obesidad o el sobrepeso justo por esta Pero comida. recuerda que el miedo a esas edades no funciona tanto.
Entonces es más el lado de la imitación. Por eso es importante con quiénes estamos. Se dice por ahí que somos pues una combinación con las personas con las que compartimos. El ejemplo es algo que arrastra mucho y a lo mejor el ejemplo principal ya no son los papás, ya no es la familia, ya son sus amigos, con quienes se está involucrando. Bueno, vamos a seguir regresando de la pausa comercial con preguntas y respuestas. Todas las que ustedes nos han enviado aquí a la radio o por internet. De hecho, perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú, en el 1040 AM. gracias a ti por hacernos saber, Marina, que fuiste ganadora y que disfrutaste estas cortesías. De verdad, son unos tesoros los que luego se están regalando aquí y lo único que les pedimos, además de participar cuando estamos obsequiando algo, es que pues cumplan todo el círculo de llamar, esperarse a ver si son ganadores y venir por sus obsequios y obviamente asistir a los eventos. Hola, Clau, dice Gris, un niño que no desayuna puede presentar hipoglucemia con síntomas igual que el adulto y afectar su capacidad cognitiva, pregunta Rocío. Definitivamente, por eso es muy importante el desayuno y por eso se ha difundido siempre como un tiempo de comida muy relevante. Existe en realidad solamente una pequeña reserva de glucógeno a nivel hepático y si no ya la reserva es muscular y el niño puede tener una degradación en su desarrollo cognitivo, por eso es importante desayunar. Ahora aquí busca estrategias que puedan ayudar a desayunar. ¿Cuáles son? Si esa es la intención del programa. Si está pequeño, bueno, alimentos fáciles, rápidos. Muchas veces para antes de irse a la escuela hay niños que no tienen apetito. Hay niños que sienten que no les pasa el alimento, entonces pueden ser cosas de consistencia suaves que puedan comer rápido, pero que sean densas en energía. Es donde aplican muy bien los licuados, los smoothies, pero combinados correctamente. No nada más ponerle leche con chocolate y azúcar. En realidad eso ha sido vendido más que nada por el lado de la publicidad y la mercadotecnia como un buen desayuno, por cuestiones de que el cacao se considera que permite o que favorece a la parte de la lucidez mental, pero no es cacao, entonces se empieza a aplicar cacao natural, a lo mejor lo combinas con medio plátano, puedes agregarle pequeñas hojitas de espinaca, no lo va a notar, no altera mucho el sabor, pequeñas cantidades, y va a empezar a comer otras cosas, porque sí puede presentar hipoglucemia y deficiencia de atención. Y bueno, tú nos has dado maravillosas recetas de licuados en donde incluyen almendras, otros nueces, coco, fruta, bueno, pues las combinaciones de temporada. Espero que te haya servido esta información también a ti, Yuridia, que nos preguntaba de su pequeño de 2 años, 7 meses. Justo, ella se estresa y no sabe qué hacer porque no quiere desayunar o comer. Entonces, pues ya hablo también de esta etapa y creo que le vamos a seguir porque hay muchas de esta etapa. Dice, interesante programa, mi hija tiene 11 meses, le doy casi de todo, pero los frijoles no sé a qué etapa debo de darle. Ella ya come en trozos, ¿qué es lo que aún no debe comer? ¿Y qué opina de que consuman comida chatarra los niños de 3 años? Bueno, preferentemente nunca hay que darles comida chatarra, pero esto sería en un mundo utópico, ¿sí? Va a haber acceso a comida chatarra a veces en las fiestas y tú no los puedes encerrar en una burbujita de cristal. Lo importante es qué le das tú en casa a un niño de 3 años, qué le mandas a la escuela si es que ya va a la escuela a un niño de 3 años y qué acceso tiene con la familia más cercana a un niño de 3 años a los alimentos. Ahora, en cuestión de un niño más pequeño, que de 11 años me decía su niña, realmente esa edad, si ella prácticamente ya come de todo, ella ya podría, si ya puede masticar, ya podría consumir los frijoles. 11 meses, ok, ya podría consumir los frijoles sin problema. Ahora, importante es al principio con los frijoles siempre tener un buen manejo del frijol, dejarlo remojando, quitarle el agua para que sea más fácil de digerir, que muchas veces esto presenta inflamación y por eso no lo quieren comer, es instinto también, ¿no? Si no me siento bien, no me lo como. Entonces, si es por el lado del sabor, si es por el lado de las texturas que no lo acepta, no te preocupes, no necesita frijoles. ¿A qué voy con esto? Ningún ser humano en la faz de la Tierra necesita un alimento en particular. Necesitamos nutrimentos. Beneficios del frijol sí los tiene. Es muy buena fuente en la parte de hierro, es muy buena fuente en la parte de aminoácidos esenciales como buena leguminosa, pero no necesita frijoles, no, o sea, no porque el lado del cultural, si vive en México y comemos frijoles, no lo obligues, ¿sí? Llegará un momento en el que a lo mejor le encuentre un gusto al sabor o a la textura del frijol. Bien, hay una mamá con un pequeño de 8 años diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué alimentos le puedo dar? Dice, he cambiado hábitos de alimentación, le doy omega 3, no le gusta la cebolla, pero le gustan las calabazas. Sandra, gracias por escucharnos. Bien, fíjate que ahí, tiene mucho que ver también cómo le implementas
elijas el alimento, o sea, la forma del alimento, la practicidad del alimento, la presentación y el gusto que le dé a la comida. Definitivamente, si hablamos de requerimientos, el omega 3 sería un requerimiento esencial. Hay que tomar en cuenta que todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva y el desarrollo cognitivo es muy favorable cuando tenemos omega 3 o grasas esenciales. Por el lado de la cebolla, pues no te preocupes, volvemos a lo mismo. Si recibe calabaza, si a lo mejor si quiere el jitomate, bueno, pues va a poder cubrir los requerimientos. Recuerden eso, no los forcen a comer. Que el niño no sienta que el alimento es algo de conflicto. El alimento tiene que ser una manera en la que con gusto se acerque a la mesa, en el que con gusto se acerque a la familia, en el que no sienta temor. Creo hoy en día que tenemos muchos adultos asustados a la comida y también muchos niños ya que tienen ese miedo a comer y que a veces hasta lo dicen a otros niños, ¿no? Como de, no comas hamburguesas porque te vas a morir. Hay miedo, ¿sabes? Y no es bueno que tengan miedo, es bueno que ellos se sientan en la libertad de comer y que se eduquen. La educación nunca ha funcionado a partir del miedo. Creo que ya cada vez cuando se habla de la parte educativa en la familia se han dado cuenta que no es a partir de golpes y los golpes no siempre son físicos, también son emocionales. Carlita dice, mi hijo tiene 2 años, es malo para comer, a veces solo me pide sopa. Hago brócoli y come muy bien, pero no puedo estarle dando sopa y brócoli. Dice, tengo otro niño de 7 años, él me está comiendo mucha galleta y pan, sobre todo con chocolate. Esto lo obtiene por parte de sus abuelos y últimamente come como por ansiedad. Acaba de comer y me pide más o me pide postre. Ok, vamos contestando a la primera pregunta. ¿Por qué no le puedes hacer sopa todos los días? Fíjate, muchas veces ahí está el lado de... No, pero entonces no va a aprender a comer otras cosas. Te prometo que no se la va a pasar comiendo sopa todos los días, que no va a ser un adulto que solo va a comer sopa. Va a empezar a explorar otros alimentos y otras texturas en un par de años. Simplemente no te pelees con él en este momento. Si te acepta la sopa, si te está aceptando las verduras, si le puedes agregar ahí fuentes de proteínas, si a lo mejor le agregas un poquito, no sé, a lo mejor de panela en trocitos o la licúas, o le agregas un poco de avena y la licúas para que quiera la textura, o quinoa para que tenga textura, no pasa nada, ¿sí? Pero no te pelees, llegará un momento en el que de verdad ten la certeza de que no será un adulto de 30 años que nada más coma sopa. Es simplemente una etapa que muchas veces está llena de berrinches y que los papás reaccionamos a la misma manera haciendo berrinche de no le voy a hacer sopa todos los días, ¿sale? Y no funciona de esta forma. En realidad el niño entre menos berrinche vea de parte del papá, más aceptación va a ir teniendo a otros alimentos. Fíjate que aquí entra mucho en tu niño más grande los cuidadores. Y es complejo porque muchas veces pues los papás o los abuelos pues están haciendo una tarea muy amorosa, ¿no? De seguir el proceso de educación y de cuidar ahora aunque ya sean adultos mayores y les cuesta trabajo comprender que hay alimentos no tan buenos y no es que no lo comprendan, es simplemente es que la tarea del abuelo es ser chiqueador. Y realmente vamos con este tema de la cultura en las generaciones. Hoy estamos cuidando el azúcar, estamos cuidando las harinas y antes no. Entonces es como muy común tener galletas de chocolate. ¿Y por qué antes no lo cuidaban y la gente no estaba tan enferma? No era la misma calidad. Uh-huh. Los ingredientes no estaban tan llenos de ingredientes basura, o sea, eran lo que eran. Si era manteca, si era mantequilla. Ahora no. ¿Qué es el miedo que a veces sienten los papás? Es que el yogur no es yogur, entonces ahí está el problema. Bueno, busca tus búlgaros si hay yogur en casa. Eso es un yogur de verdad, ¿no? Pero sí entra mucho el lado cultural. Y ahí es no pelear con los abuelos porque se vuelve ya un conflicto familiar. Es simplemente llegar otra vez a ese lado de la negociación y decirle, ¿sabes qué? Es que Ayúdame. mamá o papá, para mí esto es importante para él porque va a ayudar a que crezca mejor. Inculcarlo a que aprenda también temas de nutrición, de cómo se nutre actualmente a un niño, porque sí ha cambiado mucho la industria del alimento. No, imponerle no va a resultar. No, más al bien contrario, es, se enojan, integrarlo. se ponen a veces a la defensiva y realmente ellos están haciendo una tarea muy amorosa. Tenemos poco tiempo. Buenos días, dice Yadi. Mi hijo tiene 3 años, 8 meses y 3 meses practicando fútbol 3 veces a la semana por 2 horas. ¿Me puedes decir cuáles son las porciones que le tengo que dar de los macronutrientes que debo darle por día? Es un pequeño
pequeñito que pesa 20.5 kilos y mide 1,8 metros. Puedo hacerlo, pero todo ese tipo de recomendación es algo que debe ser calculada. ¿Por qué? Porque ya hay actividad física, porque hay una etapa de requerimientos aumentados, particularmente es un niño que está creciendo, que está en un desarrollo cognitivo, que tiene un género, que tiene una edad, una estatura y requiere de cálculos. Un diagnóstico nutricional tiene que ir basado a cálculos. O sea, le sugieres una cita. De preferencia sí. De hecho, si lo que quieres es simplemente reconocer sus porciones, en 1 o 2 consultas el Perfecto. Tratamiento se da por concluido. Pues aprovechemos y nos das tu teléfono para Claro consultas. que sí, con todo gusto. Es el 3631 35 25. Lo repito por si no alcanzaron a anotarlo. 36 31 35 25 y en nuestras redes sociales con más información y también con más contenido como programas como el que he tenido gusto de compartir con Claudia en www.bodysante.com encuentran más información. De Maggie dice, mi niña de 5 años trae dermatitis, me dicen que es por estrés, pero yo la veo feliz. ¿Será algo de la alimentación? Reconozco que no comemos muy sano. Mira, sí puede ser, pero sí, me imagino que si la llevaste con un dermatólogo o con el pediatra, él puede reconocer si es un problema de dermatitis por cuestión alergénica o si es un problema de dermatitis por estrés. La verdad es que hay gente que aparentemente está feliz o está tranquila y está estresada. El estrés en realidad sí se está viviendo como una epidemia a nivel internacional y también es muy fuerte en los niños. Simplemente a lo mejor hay que observar qué le estresa, platicarlo con ella, ver si es muy estresada a la hora de levantarse, muy puntual al querer llegar a la escuela, si es muy perfeccionista con las tareas, si le da miedo a algo en particular, porque a lo mejor puede ser esa la causa. Simplemente piénsalo tú. ¿Tú no vives estrés? Probablemente me respondas que sí vives estrés y aún así no significa que no seas feliz. No va aunado. Ahora estamos aprendiendo a vivir un poco con el estrés y hay que buscar métodos de relajación, respiración, ejercicio, salir, estar en la naturaleza para que ella poco a poco vaya regresando a un estado más tranquilo. Momentos Inolvidables presentó. La información puntual